Estamos en la lectura de la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, versículo 22 al 33. Estaremos realizando comentarios del versículo 25, que es Pablo como que va hacia Jerusalén para ministrar a los santos, y por lo cual en eso nos estaremos enfocando hoy. Ya hablamos un poco la semana pasada acerca de eso, pero hoy vamos a hablar un poco más relacionado al tema. Así que vamos a orar para iniciar. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu gran amor, por tu gran bendición, porque nos fortaleces y nos favoreces y nos amas y nos sustentas. Gracias te damos por todo tu amor y benevolencia, gracias te damos porque estás al pendiente de nosotros, gracias te damos porque eres nuestro Dios, nuestra paz y nuestro socorro en Cristo Jesús. Te agradecemos por todo tu amor y toda tu bendición y toda tu gracia. Fortalécenos día tras día en la verdad y ayúdanos día tras día para glorificar tu bello y santo nombre. Te damos las gracias, amado Padre, te damos la gloria, la honra, el honor, poder y alabanza. Provéenos de entendimiento, provéenos de sabiduría y revelación como tú lo conoces para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Perdón, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender a qué nos has llamado. Gracias, amado Padre, y ata todo espíritu altivo y llévalo a la cautividad de Cristo, Padre amado, y también te pedimos que a ti sea la gloria, la honra, el honor, por y alabanza. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Muy bien, entonces vamos a dar lugar a la lectura de la palabra. Recordemos que estamos utilizando la Biblia Reina Valera 60 y estamos por consecuencia apoyándonos en los títulos que la misma provee. En este caso es Pablo se propone ir a Roma, que es el título dado por la Biblia Reina Valera, y lo secciona en los versículos 22 al 33. Por lo cual vamos a estar leyendo y comentando basado en esto. Vamos a leer esto que es Pablo se propone ir a Roma, que es Romanos capítulo 15, 22 al 33. Comencemos. Versículo 22. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. 33. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. 28. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. 29. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando a mí a Dios, por mí a Dios. 31. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sean recreados juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ok. Bueno, recordemos que esto es, Pablo se dispone a ir a Roma. Ya hemos comentado un poco de esto, que él inicia prácticamente diciendo por qué razón él no ha podido ir a Roma, con ellos a la iglesia de Roma. A pesar de que tenga un deseo intenso, inclusive hemos visto que la palabra que se usa ahí, que habla de deseo, es la única vez que se menciona en la Biblia esa palabra deseo y habla de un deseo intenso. No estamos hablando necesariamente de un deseo carnal, sino que un deseo intenso de poder llegar a visitar la iglesia de Roma. Que él quisiera hacerlo, pero no puede. Y no puede en el sentido de que como que no tuviera la capacidad, por así decirlo,
sino porque él es por causa de sus convicciones, la convicción de ir a predicar el evangelio a donde no ha sido predicado y cubrir aquellas regiones que le han sido dadas. Por consecuencia, él prefiere anteponer su responsabilidad y sus convicciones a su deseo de ir a Roma, aunque ese deseo no sea un deseo carnal, ¿verdad? Ya que la idea de compartir con los santos es lo que la palabra dice. Qué bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, no era un deseo de la carne, era un deseo verdadero y puro de parte de Pablo, pero tenía convicciones y responsabilidades que tenía que cumplir. Y eso hablamos en su momento, igual como los impedimentos o estorbos que puede poner Dios, así como los impedimentos y estorbos que puede poner el enemigo, o inclusive nosotros mismos podemos ponernos. Ok, entonces en este caso en particular, el apóstol Pablo inclusive ya abriéndose la puerta, o como en el libro de Hechos menciona, dice que él siendo impulsado en el espíritu para poder llegar a Roma, pero de igual manera no llega solo con, bueno, ya me voy directo, sino que va a aprovechar, por así decirlo, el viaje, y no es que él eh, necesariamente vaya directamente a la iglesia de Roma, sino que él va de paso, porque realmente él se dirige a España, pero para llegar a España tiene que pasar por la iglesia de Roma. Por lo que también él aprovecha en el sentido de primero tiene que pasar por Jerusalén, perdón, Macedonia y Acaya, luego llegar a Jerusalén, de Jerusalén a Roma para luego llegar a España. Entonces sí él iba de paso, inclusive no era que se iba a quedar ahí como que por mucho tiempo. Y esto hay que comprenderlo bien en ambos aspectos, ¿verdad? Que hay personas o ministros que no necesariamente se van a quedar en una región, pueden pasar o pueden llegar un momento y pues también en ese aspecto hay que aprovecharlos. Muy bien, entonces, pero el punto principal del día de hoy, y menciono esto en términos de resumen lo que hemos venido hablando, y que el apóstol Pablo claramente ya tiene dirigido como que, si lo queremos llamar así como hoy diríamos su agenda, ¿verdad? Su agenda espiritual que a veces cuando aparecen predicadores o algunos otros ministros ponen su agenda, a veces inclusive el año, lo que van a hacer en el año, que van a estar en tal lugar para tal fecha, en tal hora, en tales congregaciones, y claramente porque el Señor se los ha permitido y que es parte de su labor. Y en este caso el apóstol Pablo también tenía su agenda definida como aquí lo menciona en el sentido de que va a ir a Macedonia y Acaya, luego va a pasar por Jerusalén, va a ir hacia ellos a Roma y luego va a pasar a España. Claramente, pues ahí tal vez sería un poquito más difícil definir las fechas específicas, pero porque no sabemos cómo eran los términos, pero lo que voy es de que ya tenía preparado el camino que Dios le había dado y por lo tanto él tenía que también ser diligente en eso. Ahora, el día de hoy vamos a comentar lo que es el versículo 25, ya lo mencionamos la vez pasada, pero hoy vamos a centrarnos en otro punto. La vez anterior hablamos acerca de lo que era cuando hablaba de ministrar a los santos, que iba a Jerusalén para ministrar a los santos, que la palabra ministrar hacía mención a lo que era un servicio y hacía mención a un diaconado, una diaconía. Y mencionamos eso en el sentido de que a veces solo se usa la palabra diácono, a veces solo para una persona que va a servir en las mesas. Y se dice ministro a la persona que predica la palabra. Pero realmente en el original, en ambos casos se utiliza la palabra diácono. Tanto la persona que predica la palabra como la persona que está en un servicio de mesas, por así llamarlo, ambos se van bajo la perspectiva de ministro o servicio. Únicamente que hay ciertos momentos en la Biblia que lo mencionan como ministro y otras lo mencionan como siervo o servidor, ¿no? Pero realmente en el original es la misma palabra. Ya explicamos la semana pasada por qué se daba también en términos culturales actualmente, que a veces por querer evitar la situación de esclavitud, a veces se prefería colocar ministro a servidor. Por el término de la cultura, ¿verdad? Que hay culturas que no podían tal vez recibir tan fácilmente eso. Porque para la cultura judía el servicio era un punto digno de realizar, pero para tal vez la cultura romana decir servicio era algo denigrante. Por eso le cambiaron también a ministro en algunas traducciones o en algunos otros tal vez países que a veces lo suelen realizar. A lo que quiero entender con esto es de que igual todos somos de alguna manera diáconos, pero
también va a depender en el momento o posición donde van a estar cada uno. Claramente ya se ha establecido también, y eso es muy primordial, el sentido de diácono como una persona que tiene otro tipo de servicio dentro del cuerpo, que no necesariamente es la palabra, y bajo el contexto también está establecido ese punto, ¿verdad? Porque también, por ejemplo, cuando hemos hablado acerca de los tipos los tipos de servidores o de esclavos de Jesús o tipo de ministro, que la Biblia menciona, inclusive aparece en el libro de Romanos capítulo 15, por lo menos en el capítulo 15 aparecen tres. Está el doulos, el leiturgos y el diácono, haciendo mención de que doulos es el esclavo de una persona. Es decir, cuando se habla de un doulos es que una persona se vuelve esclavo de alguien o servidor de alguien. Cuando se habla de una diaconía es cuando una persona sirve a una labor, no necesariamente a una persona, a una labor. Y cuando hablamos de leiturgos, es una persona que ejerce un servicio litúrgico, es decir, en una congregación o una administración dentro de una congregación. Entonces, eso hace referencia con relación a lo que es tres. Ahí creo que hay más palabras que se utilizan para el servicio, creo que hay como 12. Pero a lo que quiero dar a entender es de que la palabra diácono es muy amplia. Por ejemplo, cuando se hace mención de que Jesucristo fue diácono de la Cristo fue diácono del antiguo pacto. Entonces vemos de que Jesús era doulos, es decir, esclavo o bajo el servicio de Dios Padre, pero Dios Padre lo puso en el diaconado de la circuncisión para que se pudiera llevar a concluir esa obra y esa labor, y pues eso se manifiesta en la cruz. También tanto Pablo como Apolos, perdón, Pablo, cuando él menciona que ellos fueron puestos como diáconos competentes del nuevo pacto. La Biblia lo menciona como ministros competentes, pero realmente la palabra hace relación a una diaconía, que son ellos diáconos competentes. Es decir, que toda persona dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser no solo un doulos, sino que tiene que ser un diácono, en el sentido de servir. Es decir, que todo aquel que sirve a la hora del evangelio es un diácono o es un ministro, es un servidor. Lógicamente, a veces cuando se habla de servidor, ya inclusive en nuestro idioma, en nuestra jerga, pues ya se habla de servidor, de plano cuida carros, la tienda, etcétera. Y cuando se habla de ministro, de plano predica la palabra. Pero realmente en el contexto espiritual y general, realmente todos somos ministros o todos somos siervos, independientemente de alguien está en la tienda o alguien esté predicando. Son ministros con diferente ministerio o diferente tipo de servicio, que es lo que aclaramos la semana pasada y que inclusive hoy lo vamos también a remarcar de otra manera. Pero lo que quiero resaltar es de que no porque alguien no tenga un ministerio primario, significa de que no puedo servir al evangelio. Y por eso vamos a resaltar ciertos puntos. Por eso es el versículo 25, esta parte que dice, Romanos 15, 25, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Entonces, esta parte de ministrar es lo que hemos estado enfocándonos. Y cuando se habla de ministrar, ya mencionamos de que habla de un servicio. Es decir, que él va a Jerusalén para servir a los santos o para ejercer una diaconía con los santos. Claramente, aquí, aunque se está hablando del apóstol Pablo, podemos usarlo para saber nosotros cómo aplicarlo también en nuestra propia vida y no solo en este caso en nuestra propia vida, sino que también en personas que nos pueden rodear. Llámese que alguien sea padre o madre y tenga un hijo que pues Dios le dijo que iba a ser ministro, algo así como lo que sucedió con Juan el Bautista, con sus padres, ¿verdad? Que ya sabían que Juan el Bautista iba a nacer y tenía un ministerio. O en el caso de Sansón o algunas otras personas que los padres ya sabían, ellos pues podrían explicarle y enseñarle a su hijo para tener ya una guía o una referencia. Y también pues puede aplicarse en diferentes áreas como trabajo o también nuestra labor con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces cuando habla de ministrar, habla de servir, no necesariamente está hablando del término de que voy a orar por él o que vamos a hacer una administración de liberación, sino que habla de un amplio sentido de eso. Y por eso en esa amplitud de servicios o esa amplitud de lo que podemos hacer para los santos, es decir, para el cuerpo de Cristo,
Es lo que quiero resaltar el día de hoy. Y claramente voy a volver a poner aquí la pantalla de lo que habíamos hablado la vez pasada, de lo que es servicio, ministerio, ya que servicio y ministerio es prácticamente lo mismo en términos de lo que habla la escritura, y por eso coloqué estos tres, que dice servir o ministrar, que esto es diaconeo, que es G1247. Luego está lo que es servicio o ministerio, que es diaconía, 1248. Y luego está servidor o ministro como identidades, ¿verdad? El 1249, que es diáconos. Es decir, que cuando le hablan de que Dios le ha dado a alguien un ministerio, es decir, que Dios le ha dado a esa persona un tipo de servicio. Entonces Dios nos ha dado ministerio a todos, en términos de que todos deberíamos servir al cuerpo de Cristo. De una o de otra manera hay que servir. Claramente hay momentos de que nosotros queremos circunscribirnos siempre al hecho de la predicación de la palabra, pero eso es punto aparte, ¿verdad? O a veces se hace un énfasis más ahora que antes, muy enfocado a los 5 ministerios, pero ahí es donde la persona pues dice, bueno, yo no tengo 5 ministerios, entonces no sirvo. O ya tal vez no está tan enfocado en querer saber si tiene alguno de los 5 ministerios y no termina sirviendo en ningún área, ¿verdad? Pero, lógicamente, Dios le ha dado a las personas por lo menos una cosa, es decir, por lo menos un tipo de servicio, un tipo de ministerio, o un tipo de diaconía, si lo queremos llamar de esta manera, por basado en lo que habla la escritura de los talentos, que Dios le da uno, a otro le dio 2 y a otro le dio 5, perdón, 3 y 5, en el sentido, y lo que está tratando de dar referencia con la parábola de los talentos, es de que Dios no es que no le va a dar nada a nadie, Dios le está dando algo a una persona, aunque sea lo más mínimo, que puede ser uno, ¿verdad? Pero que ya depende de la persona si lo va a usar o no. Entonces, lógicamente, a veces el que tiene más abundancia de lo que Dios le ha dado, tal vez se le va a ver más, ¿verdad? Pero tal vez una persona que tenga solo uno, puede ser que esta persona no crea que tenga nada porque tal vez tiene una única cosa. Pero eso que tenga una única cosa no significa de que no lo pueda usar para el reino y que pueda ser muy importante para el reino, pero no le han puesto la importancia por ciertas razones que lo vamos a ver hoy. Por lo cual es importante que nos demos cuenta que tenemos todos, aunque sea una cosa, pero que a algunos se les puede ver más que a otros, ya sea porque por el desconocimiento o por la manifestación o porque alguien en su infancia o en algún área lo que hicieron fue generar un trauma o un tipo de cosas y lo que hizo fue ocultar lo que tenía. Entonces por eso también habla la Biblia de que alguien le dieron un talento y lo que hizo fue ocultarlo. O pues también alguien dirá, yo tengo esto pero no lo quiero usar. Hay diferentes cuestiones que se pueden tratar acá, pero a lo que quiero dar a entender es de que Dios nos ha dado a todos un tipo de servicio, un tipo de ministración a los santos. En este caso en particular, dijo que Pablo iba a ministrar, pero él sabía de qué forma iba a hacerlo. Nosotros también tenemos que saber de qué forma tiene que ser nuestro servicio en el cuerpo de Cristo. Porque si no, claramente, pues estaríamos no estando en el lugar indicado o en el tipo de servicio que Dios nos necesite. Y a veces, pues, cometemos esos errores que claramente me ha pasado también. Entonces, por eso puse aquí la palabra, otra vez el versículo Romanos 15:25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. O voy a Jerusalén para servir a los santos. O voy a Jerusalén para ejercer una diaconía a los santos. ¿Ya? Esto es importante mencionarlo por si alguien menciona este tipo de palabras, ministrar, servir o diaconía. Todo hace referencia a lo mismo, ¿sí? Brindarle algo o brindar un servicio hacia una persona o hacia un grupo de personas. Solo que se va a manifestar de diferentes formas, por supuesto. Entonces, para ejemplificar esta parte de lo que hace referencia al servicio y el tipo, perdón, es imperativo indicar de que tanto la persona que puede predicar como la persona que tal vez hagamos de cuenta que una iglesia está poniendo sillas, tienen una gran relevancia para el crecimiento del evangelio. Si las personas
que tal vez están poniendo sillas en la iglesia, no están, eso puede procurar de que inclusive haya problemas para el crecimiento del evangelio. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahorita en Hechos 6 del 1 al 7. Lo hablo para indicar de que tanto alguien que tal vez cuida carros o alguien que puede estar poniendo sillas o algún otro tipo de servicio que para él puede parecer irrelevante, es necesario que él lo esté realizando para el crecimiento y para el mantenimiento, pero no mantenimiento en términos de arreglar algo, sino en el sentido de que la iglesia la iglesia en esa región se mantenga firme para que siga creciendo. Y aquí dice Hechos capítulo 6 del 1 al 7, dice de la siguiente manera, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy bien, entonces, si nos damos cuenta acá, hay una situación que se está ocurriendo en la iglesia local, si lo queremos llamar así, en lo que corresponde a Jerusalén. ¿Y cuál era el detalle? El detalle era de que los apóstoles estaban de alguna manera ya sirviendo a las mesas. Es decir, que ellos ya estaban atendiendo a las personas que estaban ahí. En este caso dice las viudas que se estaban desatendiendo. Es decir, la iglesia tal vez en el momento eran pocos y ellos estaban ayudando, estaban sirviendo, estaban apoyando. Qué sé yo, miren el Señor, siéntese aquí. O qué sé yo, qué tipo de servicio los estudios estaban ejecutando. Y aparte de eso estaban predicando. El problema estaba de que la iglesia estaba creciendo, es decir, estaba aumentando grandemente. Por ejemplo, en el caso de Pablo, Pablo viene y predica una vez, se convierte en 3,000, predica 2 veces, que se convierte en 5,000. ¿Y qué hacemos nosotros ahora con 8,000 gentes? Que antes eran como, tal vez habían 40 en el aposento alto, o no sé qué tantas personas habían en el aposento alto. Y de esos 40, 120 o 10 que podían haber, o 12, ahora se pasan a ser 8,000. ¿Qué se hace, verdad? O sea, ellos no podían tener solo la capacidad de inclusive estarlas atendiendo a las personas, sino que ellos tenían que procurar poner una prioridad a la palabra de Dios. Por eso ellos claramente dicen esto en el versículo 2. En la parte del versículo dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir. Esta es una diaconía. Es decir, un servicio, un ministerio, el ministerio de las mesas. Entonces ellos no es necesario que nosotros dejemos la palabra para ministrar a las mesas. Es decir, no es justo que nosotros dejemos de servir en la palabra para comenzar a servir a las mesas. Porque Dios les puso en esa posición como apóstoles para servir la palabra de Dios. Ese también es un tipo de servicio. Ahora, cuando dice aquí, buscad hermanos de entre vosotros 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, en este caso, inclusive en las Biblias, en los títulos, a veces colocan la elección de los diáconos. ¿En qué diáconos? En el sentido de que aquellas personas que van a servir a la mesa, en el sentido que ellos van a estar atendiendo. ¿Por qué es la razón que ellos están atendiendo a las mesas? Para que los apóstoles puedan servir en la palabra. Si no hay servicio de mesas, o en este caso de ministración, o de servir a las personas que vienen dentro de la iglesia en sus diferentes manifestaciones, ellos no podrían predicar el evangelio, porque tendrían que ser las dos labores. Por eso aquí ya cuando hay un crecimiento de las situaciones que se dan,
Por lo tanto, ya hay una mayor especificación en los servicios dentro del cuerpo. En este caso, el servir a las mesas, es decir, ocuparse en las vidas o ocuparse las diferentes personas que llegan, sabiendo esa persona de que su labor es importante, porque sin su labor, el predicador no podría ministrar de alguna manera también la palabra correctamente porque no tendría el tiempo. Entonces, por esa razón es la importancia, en este caso, de esa división de labores, ¿verdad? Porque si no, pues el tiempo que la persona podía estar poniendo mesas, atendiendo a los demás, pues ese tiempo se puede usar para orar, para estar bien ministrado, para luego ministrar la palabra del Señor. Entonces esa es la idea de que una persona que está atendiendo en la tienda o en la, qué sé yo, poniendo sillas, parqueo, ellos son esenciales en el sentido de que por esa razón la persona que está predicando se puede despreocupar, por así llamarlo, de ese tipo de labores para él concentrarse en el sentido de la predicación de la palabra. Por eso la importancia en ese aspecto de ambos sentidos. Pero luego dice el apóstol Pedro lo siguiente: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, es decir, en el servicio o en la diaconía de la palabra. Es decir, nosotros, es cierto, tal vez ya no vamos a estar sirviendo a las viudas o diciendo, mira dónde se sienten, o atendiendo a ver si se sienten bien o no, sino que ahora necesitamos enfocarnos en servir en la palabra. Es decir, cuando prediquemos, tratar de hacerlo lo más efectivo posible o de la mejor manera. Es decir, voy a tener más tiempo para prepararme. Entonces, por esta causa es de que era necesario que ellos estuvieran. Es decir, en este caso, lo que conocemos nosotros como ahora diáconos. Ahora, ok. Ahora, ¿por qué es necesario estas dos? Es decir, tanto lo que algunos le llaman ministerios primarios como los otros ministerios, o algunos le llaman ministerios de ayuda o ministerios secundarios, es de que ambos tienen que aprender a respetarse y no denigrarse, ¿verdad? Porque también una misma persona se puede denigrar a sí misma, como el que está en una posición de ministerio primario, denigrar a otros en el sentido de que, no está sirviendo en las mesas o está sirviendo en el parqueo, cuando es una labor que es primordial para que los otros puedan cumplir con su otra labor. Y la idea de este conjunto de servicios, porque claramente aquí solo estamos viendo el punto de grandes rasgos, ¿verdad? Como aquellos que están como que en la administración de la palabra y aquellos que están en otro tipo de servicios. Pero este conjunto, es decir, la aplicación de estos dos servicios o estas dos especificaciones de servicio dentro de una congregación, al aplicarse bien, van a dar lugar al punto 7. ¿Y qué dice el punto 7? O perdón, el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, ¿qué menciona aquí? Menciona tres cosas: el crecimiento de la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicó grandemente y también había obediencia. Es decir, crecimiento de la palabra, multiplicación y obediencia. ¿Pero qué lo hizo posible? La definición de los ministerios o de los servicios dentro de ese cuerpo. Tanto aquellos que van a trabajar en la labor de mesas como aquellos que van a trabajar en la labor de la palabra. Esa combinación produce esto que vemos aquí en el versículo 7. Por eso que son esenciales ambos y también hay que nosotros aprender de ello. Ahora, surge un detalle que regularmente se da y el detalle es el siguiente: que las personas cuando están sirviendo en las mesas piensan que no tienen que prepararse como se prepara una persona que va a predicar. Es decir, uno asimila que una persona que va a predicar la palabra tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que orar antes de realizar su servicio. Inclusive uno esperaría que alguien predique la palabra, ore, ayune, lea la palabra, se preparen, todo eso. Uno esperaría eso. Pero a veces cuando vemos que alguien sirve en la mesa, las personas que se cuidan carros o ponen sillas o tal vez, tienen otro tipo de cosas que tal vez yo no conozco del todo, pero ellos
Tal vez las personas dicen, bueno, no esperan, por así decirlo, que haya una consagración, una preparación de parte de ellos. Inclusive las mismas personas que están sirviendo dentro de ese tipo de servicio, tal vez no es que como, voy a servir en la tienda el día domingo, me voy a poner a ayudar una semana. O me van a poner a servir en el parqueo, entonces voy a pasar orando 3 horas diarias cuando me toque que servir en el parqueo. Es decir, las personas no tienen eso, porque realmente le ponen importancia a lo que es la palabra. Y eso se da en ciertos casos que yo lo he oído mucho, que regularmente vienen y está el pastor o el apóstol o el ministro que siempre predica, y de repente ponen, tal vez se va de viaje o tal vez pasa algo y ponen a otra persona a predicar. La persona que ponen a predicar dice lo siguiente, regularmente cuando se sube al púlpito: miren, hermano, yo recibí una llamada y me dieron este privilegio de predicar. Cuando me dijeron eso, me puse a ayunar por una semana, me puse a ayunar 3 días. La mayoría de personas dicen, mire, me puse a orar o me puse a ayunar, etcétera. Entonces vemos de que ellos le pusieron una importancia al servicio o la importancia a lo que es predicar, y por lo tanto se prepararon en ayuno, en leer, inclusive pudieron ser más impulsados a orar más, impulsados a ayunar, impulsados a muchas cosas. Pero si alguien viene y dice, mire, oye, mañana le toca o entre una semana le toca cuidar parqueo, él no va a ayunar y no va a orar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque no se ve o no creen que necesite también es una preparación. Y ahí es donde también nosotros incurrimos en el error, ¿verdad? Es decir, no porque alguien sirva en el parqueo o en otra área no significa que no tiene que ayunar para generar su servicio, no significa que no tiene que ser lleno del Espíritu Santo para ese servicio. Y eso es lo que quiero aclarar también hoy, de que todo ministerio, independientemente sea predicar, independientemente sea servir a las mesas, todo necesita siempre una consagración, una preparación primeramente delante de Dios, porque al que servimos es a Dios primeramente, y Él nos envía a servir a los santos o a servir a una obra. Entonces, por esa causa es el ejemplo también de esto mismo, de lo que le sigue a estos versículos, que es del 8 al 10, y también vamos a regresar al 7. Dice 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero no vemos de que Esteban era un apóstol o era un profeta o una mención de los 5 ministerios primarios que regularmente la palabra nos menciona. Vemos que era un diácono, y en este caso un servidor, que tal vez hagamos de cuenta, si hoy miráramos a un Esteban, tal vez vamos a la iglesia y está poniendo sillas o está cuidando el parqueo, tal vez está en la tienda o en algún otro tipo, qué sé yo, o en sonido o atiende redes sociales. No podría mencionar tal vez todos los puntos que tal vez una iglesia pueda tener, pero él, tal vez aunque uno lo mire en el parqueo y dice, él no es como el pastor o el predicador que está predicando, pero él tal vez en su región, en su colonia, Dios lo está usando grandemente. ¿Con qué? Con prodigios y señales, pero él tal vez no es un pastor o apóstol, pero de igual manera es una persona que está bajo el servicio de Dios y está ejecutando ese servicio. Entonces, tratemos la manera de comprender de que no porque alguien esté haciendo una cosa que no es predicar, no significa que no se deba estar consagrando o no significa que no se esté preparando para su servicio. Recordemos de que a quien servimos es a Dios, que el que servimos a Dios es a nuestro Padre, aquel que nos salvó. Entonces, en cada servicio que estemos, independientemente sea predicar, poner sillas o servir a las mesas o cualquier otro tipo de cuestión, es importante que también nos preparemos. Dios también va a ver esa preparación y conforme a esa dedicación también nos va a premiar. La Biblia dice claramente, hace tesoros en los cielos. Y también la palabra dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, de que si alguien Dios ve que es fiel, que es entregado, que es dedicado, que tal vez algo que es poner unas mesas, hagamos de cuenta, le dice, mira hermano, el día domingo o dentro de un mes, vamos a poner mesas o vamos a poner las sillas para una actividad. Entonces esta persona dice, bueno, como Dios me puso bajo este servicio, voy a ponerme a ayunar. O qué sé yo,
2 veces por semana en lo que llega ese día. Y también me voy a poner a orar y me voy a poner a hacer esto y lo otro. En el sentido de consagración para estar preparado. Entonces, Dios va a ver desde los cielos y va a decir, bueno, esta persona, si con esta situación de poner una silla, se consagra de tal manera o se entrega de esta manera, porque que muchos lo consideran menospreciable, cuánto no se puede agradar a Dios y cuánto no puede decir, bueno, me fue fiel en lo poco, lo pondré en lo mucho. Y este prácticamente es el caso de Esteban. Entonces, cuando vemos a Esteban, continuando con este versículo, dice, entonces se levantaron unos de las sinagogas, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. 10. Pero no podían resistir a la sabiduría al espíritu con que hablaba. Entonces, este es otro aspecto, en el sentido de que no porque alguien sirva a las mesas, porque pues para no poner los ejemplos de las sillas o el parqueo, vemos de que regularmente alguien dirá, no, es que él predica porque sabe palabra, porque está en el púlpito, pero realmente todos deberíamos saber palabra, independientemente en el tipo de ministerio que estemos, llámese mesas o llámese ministerio primario, todos deberíamos conocer la palabra. Y como aquí mencionan, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. No estamos hablando de un apóstol, no estamos hablando de un pastor, profeta, maestro o evangelista. Estamos hablando de una persona que es diácono. Y este caso es de que acaba de ser diácono. ¿Me entienden? Es decir, fue un momento de que, bueno, te pusimos ahí de diácono y al momento está pasando esto. Pero es decir que él ya venía haciéndolo. Él ya venía generando prodigios, señales, hasta que un punto vinieron, ahí lo pusieron como diácono. Lo eligieron para ser diácono, pero ella tenía esa disciplina. Ella tenía esta manifestación y comunión. Lo único que ahora a causa de su diligencia, lo pusieron en una posición en este aspecto de la comunidad. Pero él ya venía en su consagración, en su entrega con Dios. No porque, bueno, yo no soy apóstol, entonces me rasco la cabeza sin hacer nada, sino que él realmente era dedicado. Entonces, independientemente si estamos en un servicio o no estamos en un servicio, hay que estar entregados a Dios en la palabra y en la comunión. Si igual manera tenemos un servicio de mesa, no significa que por eso no debemos prepararnos. Más bien entender de que independientemente si alguien esté en parqueo, sillas o baños o como tienda o no sé qué tan, o seguridad, que hay algunos que también trabajan en eso, no sabemos la situación o los escenarios que también en ese lapso pueden pasar, porque hay personas que realmente pueden llegar enojadas al parqueo, ¿verdad? Y a veces nosotros, si estamos en la carne, lo que vamos a hacer es insultar al otro y tal vez la persona se va a ir de la iglesia por el maltrato que se le dio. ¿Por qué? Porque no se llegó orado, no se llegó preparado y no sabía que eso podía ocurrir y por lo tanto una persona dejó de asistir a la iglesia por esa razón. Entonces, todo es inclusive no sabemos si tal vez alguien, por ejemplo, está poniendo sillas y alguna persona está ahí llorando. Y por estar ahí llorando y no la atienden el pastor o algo, porque tal vez la iglesia puede ser muy grande, porque eso pasa. A veces iglesias son de 2,000 o 3,000 gentes y el pastor, ¿cómo va a saber de entre tanta gente todo lo que hay? Y alguien que tal vez está limpiando la mesa o está limpiando, qué sé yo, barriendo y mira a una persona llorando y Dios le dice, mira, hablarle. La persona va a venir y ministrarle la palabra, no porque sea pastor o no que sea ministro primario, sino que él por la palabra y por la preparación o por la entrega que él ejerció, está predicando y hablando de esta persona, ministrándola, claramente porque tal vez el pastor está ministrando a otra persona tal vez en ese momento. Pero lo que voy está de que no porque alguien sirva a las mesas, significa que no se pueda preparar en lo espiritual como una persona que está predicando, y que también una persona que está en un servicio de mesa también tendría que tener una llenura o una manifestación de la palabra de Dios, como también se menciona con Esteban. Y por eso voy a regresar al pasaje que menciona aquí en el versículo 7, cuando escogen los diáconos. Pero en versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y aquí hace los puntos, ¿verdad? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ok, entonces, si vemos acá,
estas personas fueron elegidas de entre las demás personas que también estaban entregadas. Es decir, también ellos tenían una llenura, también tenían ellos una entrega. Y no necesariamente ellos, pues, eran apóstoles. Inclusive la Biblia menciona en el libro de eh, Timoteo que el que anhela obispado o anhela un diaconado, un servicio, buena obra desea, en el sentido de que es algo que se puede alcanzar con una entrega hacia Dios, que Dios nos lo puede otorgar o dar, porque ya es algo que se puede alcanzar con la dedicación o la consagración que uno le da. Y Dios claramente lo va a posicionar. Entre estas personas eligieron a ellos, ¿por qué? Porque ellos eran entregados, dedicados y dados a la búsqueda de Dios, por eso tanto los eligieron para esa labor. Entonces, si alguien quiere servir a Dios, debe hacerlo con dedicación, independientemente de su posición, no importa si es barrer, trapear, servirle a alguien, estar en parqueo, seguridad o qué tantas situaciones o qué sé yo, en audiovisuales, qué sé yo, que no sea, por ejemplo, en las mesas, porque realmente eso es lo que se ha hablado. Hay otras manifestaciones también de labores, como hay personas que van a cuidar viudos y huérfanos, van a orar por las personas a las cárceles o a los hospitales, porque eso también es un ministerio que están ejerciendo y que es necesario, y un montón de cosas que a veces uno no sabe que se podrían hacer o realizar. Como una vez una persona yo le comenté unos puntos que queríamos hacer en este campamento sobre servicio y la persona me dijo acerca como que había una parte, no sé si una enfermedad o una tipo de situación, y me habló relacionado a eso. Yo como nunca había oído eso, no, nunca se me pasó como que, bueno, vamos a hacer esto, vamos a orar por esto. Entonces ya la persona cuando me lo dijo, bueno, sí es necesario, ¿verdad? Entonces hay personas que van a entrar en esa labor específica que tal vez no van a estar, por así decirlo, predicando, o como en otros casos se da, que fuimos a un orfanato aquí no sé si es en Jalapa, sí, Jalapa, creo que es. Cuando nosotros llegamos a Jalapa a visitar a un orfanato por parte de una actividad con unas personas que me invitaron, me di cuenta de que había personas que funcionaban como una especie de padre para esos huérfanos, como que los categorizaban, ¿verdad? Y ellos prácticamente fungían como papás y no sé, la verdad no sé del todo cómo era que hacían sus tratos y todo, pero vemos que ellos tal vez no estaban predicando en naciones y todo, pero estaban cuidando a cada huérfano que pues tampoco es que solo hay un grupo de huérfanos y se acabe, ¿verdad? Siempre hay y que ellos estaban trabajando una labor a veces de enseñar o tratarlos como hijos, etcétera. No sé, realmente no sé cómo es para tampoco que alguien que critique, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es de que ellos están puestos para el servicio en esa labor que estaban haciendo, ¿verdad? Tal vez no lo vemos nosotros en púlpitos a ellos como pastores, ¿verdad? O como ministros, llámese primarios, pero ellos estaban ejerciendo una labor con los huérfanos y cuidándolos y criándolos y generar una función de padre o madre de alguna manera y estaban dando su labor de parte de ellos, estaban sirviendo a esas personas o esos niños. Y claramente hay muchas más cosas que tal vez yo no me puedo imaginar de la labor que Dios está haciendo a través de muchas personas bajo lo que ellos tienen, ¿verdad? Ya con el paso del tiempo uno se va enterando muchas cosas. Pero lo que quiero resaltar es de que siempre, independientemente del tipo de servicio, tiene que ser llenos del Espíritu Santo y también siempre con la cuestión de tener la palabra. Pero para esto quiero también entrar en otro punto que es, ya hablando en este aspecto del ministerio y también en el hecho de mencionar de que hay personas, pues que hay diferentes ministerios, o lo que conocen en este caso como los ministerios primarios o otras personas los ministerios de ayuda, como algunos le llaman. Entra el detalle que ahora dirá alguien, bueno, entonces, pero ¿qué tipo de servicio tengo yo? ¿Qué puedo hacer? O alguien, otro dirá, pues yo ya sé que soy apóstol o profeta o qué sé yo, alguien dirá más de algo de eso. Pero hay algo importante con lo que refiere a los servicios o los ministerios o diaconías, y es de que ignoramos realmente nosotros gran parte de esto. Realmente a veces damos por sentado que sabemos relacionado a este tema, pero hay que entender que este tema no es fácil necesariamente de conocer o de tratar. Realmente alguien dirá, no es que las cosas son simples. Sí son simples a una medida. Es decir, de que a veces nosotros sí somos simples, pero hay momentos de que las cosas se salen de esa simpleza
porque Dios trabaja con alguien de una manera mucho más específica que algunos otros. También, aunque puede ser simple para nosotros, también pasa de que hay personas que tienen dudas, tienen sus batallas y algunas otras cosas, como mencionamos aquí, que no se pueden sentir dignos o tal vez se sienten menospreciables, etcétera. O el otro lapso, ¿verdad? Que hay personas que ya tienen un tipo de ministerio y ellos tienen una altivez del tamaño de la Torre Eiffel. Entonces, a lo que quiero entender de que sí hay una simpleza, pero también hay que aprender a entender que hay una ignorancia y que en esa ignorancia se manifiesta de diferentes maneras. Y eso no es porque yo lo diga, sino que lo dice 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Esto lo menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:1. Y aquí entra el detalle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vemos y observamos la iglesia que está en Corinto, ellos tenían de alguna manera ciertas abundancias, ciertos dones, pero no sabían cómo manejar lo que estaban pasando y había mucho más cosas que ellos ignoraban. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, ustedes están ignorando esto, es decir, ustedes no han conocido realmente cómo funciona o cómo operan las cosas espirituales en el término de los servicios, en el término de las administraciones o en el término de los ministerios. Ustedes no lo saben, ustedes ignoran esto. No es tan fácil como ustedes creen, por así decirlo, lo que el apóstol Pablo quería resaltar, ¿verdad? O no lo saben aplicar, porque es otra cosa, ¿verdad? Hay una diferencia entre saber algo y saber aplicar algo. Es decir, alguien puede decir es que yo soy pastor, pero no esté ejecutando bien su pastorado. Sí sabe que existe, pero no sabe cómo se aplica. Por naturaleza hace cosas, pero también en ciertas cosas no solo se depende de la ejecución de una naturaleza o de un instinto, sino que también hay enseñanzas y hay capacitaciones, ¿verdad? Por eso que Dios capacita a las personas. Entonces, porque hay cosas que también la están haciendo y también la están haciendo mal, ¿verdad? O sea, no somos nosotros súper perfectos en todo. Siempre hay un perfeccionamiento. Y es lo que dijo Pablo también a unas personas. Dijo, y dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, de que ellos necesitaban perfeccionar lo que les habían dado. Llámese servicio, don, operación o algún otro tipo de cosas. Pero el punto principal acá es de que nosotros ignoramos. Y a la hora de ignorar es por eso que a veces le damos un énfasis, a veces desmedido a los 5 ministerios y descuidamos a todas las otras personas que no tienen 5 ministerios. Entonces, y por otro lado, también están aquellos que quitan ministerios y otros que le andan agregando cosas, ¿no? Agregando en el sentido de que le están dando algo que no deberían a un tipo de ministerio. Entonces, por eso habla de ignorar. En el sentido de ignorar, no estamos hablando no necesariamente de no saber de que no exista, sino que lo que saben no lo están aplicando bien. También hay una ignorancia en eso. Entonces, por esta razón es este primer versículo. ¿Por qué? Porque aunque aquí habla de ignorar, también tenemos un pequeño detalle. Y es este detalle de acá, el punto de los dones. Esta palabra que está aquí, en el original realmente no existe. De esa manera. Entonces, ese es un problema porque cuando leemos la Biblia, aquí dice, ignorarás acerca de los dones espirituales. Y realmente esta palabra fue agregada, la palabra dones. Fue agregada por diversas situaciones, ¿verdad? Porque tal vez en la forma de traducción o interpretación, basado en lo que decía el pasaje, colocaron esa cuestión para darle entendimiento de alguna manera a las personas. Y aquí es donde entra, inclusive voy a colocar la Biblia de las Américas, por esa razón. Cuando leemos la Biblia de las Américas, o las personas que tienen una Biblia de las Américas, la Biblia de las Américas tiene una situación con eso. Y la Biblia de las Américas, cuando la leemos, ahí aparecen unas letras en cursiva. O parecen, creo que como un gris más claro, no aparecen negra en negra, sino que es como un grisito un poquito más tenue. Y en este caso aparece la palabra dones en cursiva, o aparece un poquito más clara. Eso queda a entender de que cuando la Biblia de las Américas agrega eso, hace referencia de que esa palabra no existe en el original, pero fue agregada para darle un entendimiento, o fue agregada porque a veces, por ejemplo, en el griego, en el hebreo, a veces no hay ciertos artículos, no hay ciertas cosas, entonces ellos lo agregan para que
se logre entender lo que quieren decir, porque en nuestro español o el inglés sí necesitamos de ese artículo, ¿verdad? Perdón, sí, ese artículo. Entonces, en este caso en particular, la palabra dones es agregada. Inclusive en la Biblia de las Américas lo agregan y esa palabra no existe. Entonces dice, en cuanto a los espirituales, por ejemplo, si lo leyéramos así como lo escribió, sin el dones, no quiero, hermanos, que ignoréis. Entonces aquí, dones está en cursiva, es decir, esa palabra no existe. Pero cuando vemos la Biblia textual, dice de la siguiente manera: pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Entonces aquí ya cambió. Ellos ya lo pusieron como las cosas del Espíritu. Creo que la Biblia traducción textual en la tercera edición dice los asuntos del Espíritu. Entonces aquí ellos ya hicieron una interpretación de lo que podría ser la palabra, lo que conocemos como espirituales. Solo que ellos lo colocan espirituales como las cosas del Espíritu. Entonces realmente lo que ignoramos es cómo la función de todas las cosas espirituales no las conocemos. Habla de un amplio rango de cosas. Y en la Biblia textual también genera un breve comentario al pie de página que dice, otra traducción posible es temas o materias espirituales. Es decir, les escribo porque ignoráis los temas espirituales o las materias espirituales. Y entre esas materias o temas están los ministerios. Entonces vamos a ver la palabra en el Strong Concordance. Dice que es la 4152, que es neumáticos, cosas espirituales. Del 4151 dice no carnal, es decir, humanamente etéreo, como opuesto a grueso, o demoníacamente, espíritu concretamente, o divinamente, sobrenatural, regenerado, religioso. Se ha traducido como espiritual. Compare con el 5591. Ahora vamos a ver el 4151, que es neuma, es decir, de dónde viene neumático, de neuma. Y neuma es 4154, perdón, del 4154, corriente de aire, es decir, respiración, soplo de o brisa. Por analogía o figurativamente un espíritu, es decir, humano. El alma racional, por implicación, principio vital. Y mentalmente disposición, etc. O sobrehumano, ángel, demonio o Dios divino. Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, se ha traducido como aliento, espíritu, espiritual, viento. Compare con 5590. Entonces, ¿qué sucede acá? Vemos de que, aquí ven, que la traducción más indicada no es dones, es las cosas, asuntos, temas o materias espirituales, en el sentido de que proviene del espíritu, es decir, lo relacionado a lo que es del espíritu, es decir, lo neumático, lo espiritual. Nosotros lo ignoramos, lo suponemos por lo que operamos y sabemos, pero no nos hemos detenido a leer la Biblia o a ver en mi dado caso qué necesito. Muchos lo han suscrito a llamado, es decir, ¿cuál es mi llamado en la Biblia? Pero a veces cuando hablan siempre de llamado, lo sujetan a un ministerio primario, o por lo menos es lo que poco que he conocido con ciertas interacciones con las personas. Pero realmente todos, y a mí realmente no lo conozco o no lo he entendido o no lo asimilo de esa manera como llamado, sino que en mi caso en particular lo defino más como la visión profética que nos han dado. Es decir, todos, para mí, en el cuerpo de Cristo, toda persona tiene una visión profética, es decir, a lo cual Dios lo llama a ser porque lo define. Y bajo para el cumplimiento de esa visión profética ya entran las tres, que es, y eso vamos a hablar, los ministerios, operaciones y dones. Pero yo le llamo visión profética. Porque la Biblia dice que un pueblo sin visión profética se desenfrena. Si nosotros no conocemos la visión que nos han dado, por lo tanto nos vamos a desenfrenar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer cosas que no estamos debiendo. Inclusive puede ser que servir en áreas que no deberíamos estar sirviendo, porque nosotros pensamos que lo deberíamos de hacer. Entonces, en este caso en particular hay una diferencia en lo que corresponde a dones. La palabra que se usa para dones realmente es carismas, o algunos le llaman carismas, que es muy diferente a esta palabra que se usa acá. Entonces hago esta distinción para entender de que
No está hablando 1 Corintios de dones, sino que está hablando de un conjunto de situaciones espirituales que deberíamos conocer. Y de entre ellas están los ministerios o los servicios. Y vamos a leer ahora los pasajes siguientes de 1 Corintios 12, que está acá. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones. Esto sí es dones en el sentido de dones como carismas, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, en este caso, ministerios es servicios, diaconías. No está hablando necesariamente de los 5 ministerios. Está involucrándolos tal vez dentro de ese conjunto de servicios, pero no necesariamente es que solo sean los 5 ministerios. Inclusive creo que la palabra para utilizar ministerios de los 5 ministerios creo que es domas. Entonces es un poquito diferente a las diaconías. Pero lo que quiero entender es de que inclusive una persona que tenga un ministerio de apóstol, o profeta, o pastor, o maestro, puede él también ser un diácono. Y también es parte de su servicio, ¿verdad? En el sentido de diácono, que él sirva como diácono dentro de la iglesia en lo que llega a ser profeta o maestro. Inclusive cuando lo hablamos la semana pasada de Pablo, dice que él era predicador. No es un ministerio primario en ese aspecto, pero dice que después era apóstol y maestro a los gentiles. Esos dos ya se consideran primarios, y el predicador no necesariamente, ¿verdad? Inclusive cuando él menciona, dice, a mí Dios no me mandó a mí bautizar, es decir, el ministerio del bautismo Dios no me lo dio. A otros sí le dio el ministerio del bautismo y ellos sí andan bautizando, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es esa definición en nosotros de ver qué servicios o ministerios nos han dado para saberlos ejercer dentro de algo. Y aquí por último dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces aquí habla de dones, ministerios, operaciones, y que Dios le va a dar a todos más de algo. Es decir, en sentido, aunque sea uno. Que si alguien dice a veces, no, es que a mí Dios no me ha dado ningún tipo de ministerio, que Dios no me ha dado ningún tipo de don, o que Dios no me ha dado ningún tipo de operación, créame que Dios le ha dado a alguien, aunque sea uno. Es decir, lo menos que puede alguien tener es una cosa de cada una. Puede tener, aunque sea tal vez un don, y puede ser que ese don no sea ni muy usado ni muy conocido, y por eso ni sabe que lo tiene. De igual manera con su servicio o con su operación de lo que Dios le ha mandado hacer. A cada quien le dan según lo que Dios considere. Pero yo considero, según lo que habla la Biblia en los talentos, otro tipo de cosas, inclusive el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, de que cada alguien va a tener más, aunque sea uno, aunque sea alguna cosa, van a tener. Por lo tanto, hay que conocer qué tenemos para saber cómo pedir al Señor que nos capacite o que fluyamos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde quiero ver el otro pasaje de 1 Corintios 27 al 28. El 1 Corintios capítulo 12 es extenso porque habla todo eso, habla todo lo relacionado a lo que es dones, ministerios, operaciones y cómo esto es que cada persona dentro del cuerpo de Cristo es parte de algo. Es decir, algunos son parte del oído, o hablando como un cuerpo, ¿verdad? Unos son parte de la mano, unos son parte de la boca o los ojos, porque el apóstol Pablo hace relación a eso. Entonces, como ellos funcionan dentro del oído, van a tener cierto tipo de dones o ministerios o fluires, operaciones de los cuales ellos van a tener. Es decir, un oído, su función es de oír, ¿verdad? La boca, la función es de comer, el del olfato es respirar o inhalar y exhalar. Entonces, cada uno tiene su función, tiene su operación y asimismo tiene otras cualidades y características. Entonces, el apóstol Pablo dice, miren, todos somos parte de un cuerpo, todos vamos a fungir de alguna manera. El oído no se va a enfocar en ver, se va a enfocar en oír. El olfato no se va a enfocar tampoco en estar oyendo. Él genera un olor, ¿verdad? En el sentido de que huele algo. Entonces cada uno va a tener diferente función, pero todo es importante para el completo funcionamiento, en este caso, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Si a nosotros nos hace falta el oído, claramente podríamos ver y oler, pero es necesario también el oído. Es necesario dentro de nuestra vida diaria. Por eso la necesidad de todos los servicios o todas las situaciones dentro de la necesidad del cuerpo de Cristo. Entonces, por esta razón vamos a leer este pasaje. 1 Corintios capítulo 12, 27 al 28. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular, lo que veníamos hablando. 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces, ¿qué pasa con este pasaje? Lo que sucede con este pasaje, y por la razón de la cual lo coloqué, es por la que nosotros a veces no le damos cierta importancia a ciertos ministerios, o en este caso servicios, ¿verdad? Que no le estamos dando importancia y que son necesarios. Y vamos a ver acá lo que el apóstol Pablo dice. Primero dice que hay apóstoles y profetas, que esto ya es, en ciertas congregaciones ya lo tiene muy común y también lo tiene muy, en cierto caso también idolatrado, ¿verdad? En ese aspecto. Y tenemos que también tener cuidado para no entrar en ese detalle de la idolatría. Pero surge un tercero, que es el maestro. Y lo interesante con esto es de que a veces lo que son los maestros no hay una atención suficiente dentro de la congregación. Y inclusive las personas no buscan necesariamente ser enseñados. Por eso que la idea de los maestros es para que enseñen a la congregación y sepan cómo dirigirse o cómo comportarse o cómo ser guiados en la fe de Cristo o en la comunión con Cristo. Pero a veces las personas no andan en busca de maestros y también dentro de la iglesia no se ha enfatizado en la enseñanza. Solo a veces se hacen predicaciones y que a veces pasa que hay en ciertos lugares que se han puesto que se predique, pero no que se enseñe. Entonces aquí hay un detalle en ese punto, ¿verdad? Que el apóstol Pablo dice que el servicio o el ministerio de maestros es necesario entre lo primordial, pero cuando vamos a ver a veces en las congregaciones no se ve esa prioridad, tanto del pastor o ministro que se coloca, como de la persona que va a la iglesia buscar una enseñanza. Entonces, lo veo en los dos puntos, ¿verdad? No es necesariamente, y esto es a nivel general, muchos de nosotros hemos tenido ese detalle, ¿verdad? Luego los que hacen milagros, después los que sanan, y aquí entra el detalle también, ¿verdad? Que lo que quiero resaltar, los que ayudan. Entonces vemos de que entre las prioridades que el apóstol Pablo coloca aquí para la edificación de los santos o lo ministrar a los santos, no solo están los milagros, los que sanan, sino también los que ayudan. Es decir, que hay personas que tienen de parte de Dios este sentir o este don de ayudar a otras personas o están dedicados a una ayuda o una diaconía del servicio de servir y ellos son necesarios dentro de la congregación. No es que sean menospreciables, sino que son necesarios, pero también tienen que estar orando y ayunando y entregándose porque pueden ser de tropiezo dentro de una congregación si no ayunan. Son importantes, sí, pero si no oran y no ayunan, van a ser carnales y por lo tanto van a afectar al cuerpo de Cristo a personas dentro de la iglesia. Los que administran, vean aquí que también es importante esta parte, dice los que administran. No está hablando necesariamente aquí de evangelistas o pastores o algún otro tipo de cosas, está hablando de personas que administran. También es necesario personas que sepan administrar dentro de una congregación. Y aquí otra cosa dice, y el don de lenguas. También son necesarios el don de lenguas. Pero a veces no vemos necesariamente que dentro de una congregación se esté poniendo importancia al don de lenguas. Alguien dirá, no, pero es que de lo que es las lenguas angélicas, que en muchos casos hablan de las personas con la lengua. Aquí estamos hablando del don en general, tanto considerando lenguas terrenales como lenguas espirituales. Ambos puntos son en parte. ¿Por qué? Porque es necesario en este caso pues un mundo multicultural con diferentes idiomas, que la Biblia se ha traducido a otros idiomas y para eso que se necesita una persona que tenga el don de lenguas. ¿Para qué? Para trasladar la palabra escrita a diferentes personas que necesitan de la palabra en diferentes idiomas o en diferentes lenguas o inclusive dialectos o tantas cosas que hay ahora, ¿verdad? También, ¿por qué? Porque claramente, como ya mencioné, hay un caso allá en Estados Unidos donde hay una iglesia donde van, por ser no sé si es región o comunidad llega mucho inmigrante, pues las personas que llegan ahí pues, tal vez están forzadas a aprender inglés, pero se habla en 10 idiomas diferentes. O sea, las personas que llegan son de 10 idiomas diferentes, pero claramente tienen que aprender inglés para escuchar la prédica, ¿verdad? Entonces ellos hay 10 idiomas diferentes y las personas entendidas en eso, pues han procurado
brindar la prédica en los 10 idiomas diferentes, es decir, hablar a la persona en español, en inglés, y pues la traducción es en audio en el idioma original de la persona. Entonces, en esa congregación está la situación de predicar en 10 idiomas, por así decirlo, porque hay 10 grupos de personas de diferentes idiomas que llegan. Y pues puede haber otros casos en otros países que no tengo la menor idea, pero lo que quiero dar a entender con esto es de que este don es necesario. Claramente el apóstol Pablo no cita como que el gran listado de situaciones que hay, ¿verdad? Porque imagínense, estaría más complejo. A veces lo que hace el apóstol Pablo es dar como que, mire, esto es lo que está ahí y tal vez dan un resumen. Pero lo que quiero dar a entender es de que las prioridades que nosotros tenemos dentro a veces de la iglesia o lo que nosotros pensamos que puede ser importante, nos damos cuenta ahora que ignorábamos o somos ignorantes de qué realmente es primordial dentro de la iglesia o no. Y cuando le vamos a preguntar a Dios, pues Él nos puede decir, mira, lo que pasa es que necesitan esto dentro de la congregación, pero no lo tienen. Como que pídanlo, órenlo, porque también eso pasa en la Biblia, que uno puede orar para que Dios le provea un tipo de persona para el ministerio. Es decir, puede ser que algo no haya. Hagamos de cuenta que una iglesia tenga diferentes ministerios o qué sé yo, esté elaborando y está operando, pero puede ser que sea necesario en ese momento que haya un evangelista, por ejemplo, dentro de la congregación, y claramente él puede orar, Señor, mira, envíanos un evangelista porque es un área que se necesita fortalecer o levantar en otros puntos, ¿va? Entonces él claramente lo puede pedir, y eso no lo digo yo, eso lo dice el libro de Esdras, también como lo dice, si no estoy mal, Pablo en una de sus cartas, cuando dice, por favor, tráiganme a tal persona porque me ayudará en el ministerio. Creo que no sé si es a Juan Marcos que pide o hay otras personas que él está solicitando que le vengan a ayudar porque son necesarios esas personas por el ministerio que tienen. O en el caso de Esdras que también él dice, por favor envíenme a tales sacerdotes porque son necesarios para la ministración, para la restauración. Entonces a lo que voy con esto es que nosotros debemos ser conscientes de esas prioridades que dan. ¿Para qué? Para lo que aquí menciona en el caso, vamos a regresar al versículo 25, para la administración de los santos. En este caso Pablo va, como ya mencionamos, como predicador, apóstol y maestro, y con los dones que Dios le ha dado, etcétera, y va a ejecutar o servir a ellos con lo que Dios le ha dado. En este caso es que a nosotros, según lo que nos han dado, por esa razón tenemos que saber qué nos han dado, para saber cómo ministrar a los santos según lo que nos han dado, según los ministerios que Dios nos ha dado. Claramente, tenemos que preguntarle a Dios porque Él es el que sabe. Y también tenemos que ver la Biblia para saber cómo aclarar lo que nos han dado, porque a veces tenemos ciertas confusiones de cómo operan algo. Y por ejemplo, el don de ciencia, voy a poner un ejemplo que ese es muy común que a veces sea, el don de ciencia. ¿Qué sucede con el don de ciencia? El problema con esta situación, no me voy a entrar en mucho detalle, pero es de que cuando se habla a veces de don de ciencia y cuando a veces se ve en videos o en TikTok o en otro punto, regularmente se circunscribe el hecho del don de ciencia que a veces alguien sepa la dirección el nombre o la dirección de la persona que le van a predicar o profetizar algo dentro de la congregación. Entonces se dice, aquí es una persona que vive en tal lugar, o el nombre de tal persona, o este es el número de EPI, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Alguien puede pensar que el don de ciencia solo se puede mover de esa manera. Lógicamente hay mucho más que ver con esa parte del don de ciencia y por eso hay que preguntarle a Dios de cómo se opera en ese don de ciencia. Porque lógicamente las personas que tal vez han vivido esa parte del don de ciencia, pues lo manifiestan. Entonces cuando uno ve y uno dice, bueno, de plano eso debe ser de esa manera y la fe está puesta en ello. Entonces cuando uno viene y Dios lo lleva a operar en el don de ciencia, uno puede solo fluir en esa línea porque le puso la fe en esa área y no la fe en otras áreas, siempre de don de ciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que el que profetiza, profetiza según la fe. Es decir, que muchas de las cuestiones de los dones o algún otro tipo de ministerios y demás operan según la fe. Es decir, yo creo en eso, voy a poder operar en eso. Entonces, en este caso, me puse el ejemplo del don de ciencia, pero si observamos 1 Corintios 14, claramente el apóstol Pablo hace mención de lo que corresponde a lo que son ministros profetas, hace mención a lo que corresponde al don de profecía, hace
mención a lo que hace correspondiente al don de interpretación, como al don de lenguas, como también a la naturaleza de la oración en el Espíritu. Entonces él hace la separación entre cada una de ellas y cómo debería operar ese don dentro del cuerpo de Cristo. En este caso en la iglesia local. Entonces, por esa razón es importante que alguien que lee 1 Corintios 12 lea también el 13 y el 14, porque en esos 3 capítulos se encierra todo lo que corresponde a los asuntos del Espíritu y cómo ejercer el dominio en lo que Dios ha dado a cada uno. Porque el capítulo 12, él se centra en hablar acerca de los asuntos o los temas sobre materias espirituales y todo lo que hay en el capítulo 12. En el capítulo 13, lo que se habla acerca de la oración, cuando dice, y les enseño un camino más excelente, en el capítulo 12, para anclar el capítulo 13, todo el capítulo 13 hace mención de la importancia del amor con relación a los dones, en el sentido que el amor es la clave y la base para poder manifestar los dones. Es decir, si alguien tiene dones y no tiene amor, de nada le sirve. Si alguien tiene ministerio y no tiene amor, de nada le sirve. Si alguien tiene una operación pero no tiene amor, de nada le sirve. Entonces el apóstol Pablo no es que esté descartando los asuntos del Espíritu, es de que está diciendo, miren, está bien esto, pero lo necesitan aplicar en el amor. Si no lo hacen en el amor, no les va a funcionar. Y luego menciona y también hace el ancla en el sentido el ancla en el aspecto de que une los capítulos o lo que está mencionando en el capítulo 1, perdón, en el versículo 1 del capítulo 14. Porque dice, buscar el amor, pero perseguir el amor, pero también los dones espirituales o los asuntos espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, es necesario el amor, pero también busquen los asuntos del Espíritu. Es decir, vuelve a anclarlo el capítulo 14, pero el capítulo 12, pero en este caso con el 13, pero en el 14 con el 12. Entonces no está diciendo que se dejen de tomar en consideración los dones o las operaciones y ministerios, sino que es necesario el amor, pero también hay que buscar ambos. El amor como los asuntos, porque ya vimos que no estamos hablando de dones, estamos hablando de asuntos que provienen del Espíritu, por eso se llaman neumáticos, porque vienen del neuma relacionado al Espíritu. Ahora, capítulo 14 hace relación específicamente de lo que corresponde a cómo se dominan los dones, los asuntos del Espíritu. Por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 14, haciendo uso de lo que ellos tal vez tienen más abundancia de servicio o ministerio o operación, él comienza a indicar cómo se debería implementar, cómo se debería ministrar, cómo se debería aplicar los dones, ministerios u operaciones relacionados a todo lo que corresponde a las profecías, ¿cómo se llama? O profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas, ministerio del profeta, porque también ahí habla que los profetas tienen que juzgar las profecías, también dice que el profeta tiene que saber discernir entre lo espiritual, y hay una manifestación, y dentro de lo otro, que es lo que es común dentro de las mismas personas, que también una persona puede tener la relación o la oración en lenguas, pero es diferente del don de género de lenguas, por eso le hace aclaraciones. Entonces, cuando uno lee detalladamente o atentamente todo el capítulo 14, comenzando a clasificar, por decirlo de esta manera, las partes de los versículos y viendo qué es lo individual y qué es lo público, nos vamos a dar cuenta de cómo es tan detallado el apóstol Pablo para clasificar en qué momento y en qué lugar se debería manifestar o operar o servir o ministrar cada cosa que nos han brindado. Por eso que menciono el conjunto de los tres capítulos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14 de 1 Corintios. Y cuando uno lo ve, o por lo menos lo que yo he aprendido, eso va relacionado a lo que habla Timoteo cuando dice, porque no nos han dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esas tres cosas aparecen dentro de 1 Corintios. Capítulo 12 habla del poder. Capítulo 13 habla del amor. Y el capítulo 14 habla del dominio. ¿Por qué? Porque es algo espiritual que viene del neuma, espíritu. Porque no es un espíritu de temor, sino el espíritu de poder, amor y dominio. Es decir, eso es un neuma. Por lo tanto, hay un neumáticos, que es asuntos, amor,
dominio. Entonces, para concluir, voy a mencionar lo siguiente, y ya con eso oramos. La situación es la siguiente. Todos tenemos que ministrar a los santos. Todo el que está dentro del cuerpo de Cristo, tiene una ministración que dar a los santos. Tiene que de alguna manera apoyar o servir o ministrar. Dios le va a otorgar su servicio en el sentido de, o preexistencialmente en el sentido que Él ya viene con algo. No necesariamente estamos hablando de ministerios primarios. Estamos hablando que Dios le ha dado un tipo de servicio. Inclusive puede ser que Él consuele a personas. No necesariamente va a ser que Él se ponga a predicar ahí en la calle, sino que realmente Él pueda ser una persona que consuele a otra persona, que encamine, que pueda saber cómo una persona se pueda desahogar con Él, ¿verdad? Entonces está diciendo es una administración a alguien. Y hay otras cosas que tal vez Dios les puede abrir los ojos a nosotros referente a ese punto de servicios. Por eso decía que hay diversidad de ministerios y que Dios, por eso se le consulta, se le pregunta a Él, pero no necesariamente significa de que no me voy a preparar, en el sentido de que también tengo que consagrarme, también tengo que buscar la llenura con el Espíritu Santo, también tengo que disponerme a darle valor a lo que me han puesto a hacer, no denigrar lo que me han puesto a hacer, sino que saber de que esa función dentro de mi cuerpo es necesaria para que otros también puedan ejercer su labor. En este caso, como lo vimos en Hechos capítulo 6, de que la persona que está en las mesas es primordial para que se pueda también presentar la labor del ministerio de la palabra o la predicación o enseñanzas, algún otro tipo de cosas. Entonces, si no está el servicio de las mesas, las personas que predican pueden tener un problema de tiempo o de otra preparación y demás para poder ejercer bien su labor. Entonces, si nos damos cuenta, es necesario también, y por eso la persona tiene que orar, tiene que leer, porque sabiendo eso, el enemigo también va a decir, bueno, ¿qué hacemos para que el otro hermano no predique o para que no enseñe? Bueno, ataquemos a los diáconos, ataquemos a los que ponen sillas, ataquemos a todos ellos, porque si ellos no están, entonces ellos, los del ministerio de la palabra, no se van a poder preparar bien. Entonces viene el enemigo y comienza, por ejemplo, alguien dirá, es que yo solo pongo mesas, pero yo solo pongo sillas en la iglesia, yo solo esto. Pero aún así el enemigo lo ataca porque sabe que es algo primordial dentro del cuerpo de Cristo. Y por eso yo he conocido personas que a veces han estado dentro de la labor del servicio y han recibido muchos ataques y se preguntan, pero ¿por qué pasa, verdad? ¿Por qué me están atacando si solo estoy poniendo una silla? Si solo vengo a barrer o si solo vengo a servir la tienda. Porque es algo necesario dentro del cuerpo de Cristo, porque es un servicio. Y como todo es un conjunto, todo está plenamente ordenado, equilibrado en Cristo, por eso ellos también son necesarios. Entonces el enemigo no solo va a atacar al que predica, y el enemigo también va a atacar a los que sirven, porque están ejerciendo una labor digna, un servicio digno dentro del cuerpo de Cristo. Y todos nos complementamos y nos ayudamos conjuntamente. Siempre, claramente, como el apóstol menciona, hay ciertas prioridades dentro de, pero no significa necesariamente que también Dios la va a menospreciar, ¿verdad? Así como que, bueno, servís, andate para allá, sino que Dios, bueno, es necesario que lo hagas, es necesario que lo realices, claramente porque también hay una gran cantidad de personas. Imagínense el apóstol eh, Pedro que tenía que bautizar a los 3,000 o a los 5,000 que se convirtieron, ¿verdad? Porque también había que bautizarlos. Entonces puede ser que él tenga que seguir predicando y como en ciertos lugares se hace, hay un ministerio de bautismo y todos ellos, mira, bauticen a todos ellos, como lo que pasó con Jesús, que dice que Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran los discípulos, por eso que pensaron que Jesús estaba bautizando, pero realmente Jesús no estaba bautizando, los que estaban bautizando realmente eran los discípulos. Entonces Jesús siempre se encargaba en sus labores de predicación y enseñanza y otros milagros, pero ya los discípulos se encargaban del ministerio del bautismo. Entonces, por esa razón es la importancia de Jesús no descartó realmente el bautismo en agua. A lo que quiero entender con esto de que todo servicio es esencial, por eso hay que preguntarle a Dios, por eso hay que confirmar con Dios, por eso hay que estudiar la palabra, por eso hay que capacitarle o pedirle al Espíritu Santo que lo capacite, para que podamos ejercer nuestra labor o nuestro servicio para ministrar a los santos adecuadamente. Entonces vamos a finalizar con esto. Para orar, para pedirle al Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos hoy que nos ayudes, que abran nuestros ojos, que nos ayudes a saber sobre cuál ministerio en el aspecto del servicio para administración de los santos requieres que
que, que funjamos o que ya nos has dado y nosotros no nos hemos dado cuenta, que tal vez hemos querido que simplemente nos des un ministerio primario o que prediquemos o algún otro tipo de cosas, sin entender que tu palabra dice que hay diversidad y que tal vez también hemos estado sirviendo en otras áreas, ¿verdad, Padre? Como que sea un servicio de mesas y que tal vez lo hemos menospreciado, inclusive tal vez no nos hemos preparado, hemos llegado tal vez amargados, enojados o algún otro tipo de situación, inclusive tal vez hemos tratado mal a las personas porque no nos hemos preparado espiritualmente para ejercer tu servicio. Perdónanos y ayúdanos, por favor. Háblanos y dinos qué tenemos, qué nos has dado para poder ejercerlo debidamente en diferentes etapas. Y aunque tal vez en esta etapa de nuestra vida tengamos un ministerio de servicio de mesas o ministerio de ayudas, pero también puede ser de que en un futuro tengamos un ministerio primario que tal vez no nos has dicho, pero ahí está. Y que esperas a que seamos fieles en lo poco, porque nos pondrás también en lo mucho. En el sentido de en la labor de la predicación de la palabra, para cuidarla efectivamente. Te lo agradecemos, amado Padre, gracias por cuidarnos, amarnos, revelarnos lo que tú nos has brindado y te agradecemos porque eres fiel y verdadero y nos sostienes y nos libertas. Te agradecemos, amado Padre, y líbranos de la ignorancia, líbranos de la ignorancia de lo que corresponde a los temas o materias o cosas del Espíritu. Más dirígenos, por favor, para saber cómo entenderlas y aplicarlas y también pues instruir a aquel que también lo necesita, ya sea a nuestros hijos, ya sea a nuestros amigos, ya sea a otras personas que también lo van a necesitar. Te agradecemos, amado Padre, bendito eres y dirígenos para, ante todo también, operar en el amor y también saber cómo dominar lo que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, amado Padre y Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti sabiendo que la salvación solo proviene de ti y que por eso nos has enviado a Jesucristo, que Él es el Salvador y que confesamos hoy con nuestra boca que Él es Señor y Salvador y que tú lo resucitaste de entre los muertos para darnos vida eterna y un nuevo pacto. Te agradecemos, queremos hoy arrepentirnos y pedirte la restauración de nuestros hogares y también agradeciéndote por tomarnos por hijos, por darnos esta potestad de ser hijos. Y también te pedimos que nos ayudes también a bautizarnos en agua para compartir tu muerte y tu resurrección y también ser parte de la Santa Cena y proféticamente anunciar que somos una señal de Jonás y que tú vendrás pronto, porque así como fuimos sepultados, seremos resucitados en el día de tu venida en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre, gracias porque también el bautismo nos ayudará a estar preparados para tu venida, Jesús. Amén.